Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar un poco de Jacob y Esaú. Vamos a seguir con estas cosas que estamos viendo y vamos a comenzar ahora con dos naciones en pugna. En los mensajes anteriores acerca de Isaac vimos que él era el heredero de la gracia, ¿no es cierto? Y que descansó y disfrutó durante toda su vida. Ahora vamos a ver que esta persona que disfruta de la gracia todavía tiene la vida y la debilidad naturales dentro de sí mismo. Nos resulta a veces un poco difícil entender este punto, tratar de congeniar las cosas. Según nuestro concepto natural y religioso, siempre pensamos que si obramos dentro de nuestro ser natural, no podemos disfrutar de la gracia. Sin embargo, tenemos que recordar que nosotros todavía estamos en nuestro viejo hombre. Él está con nosotros. En cierta forma, si fuera así, no disfrutaríamos nada porque estamos dentro de un cuerpo muerto, ¿no es cierto? Literalmente. Pero en las enseñanzas y exhortaciones del cristianismo y sus derivados, ¿no es cierto? Se nos enseña que para disfrutar de la gracia de Elohim tenemos que ser buenos y obedientes, comportarnos bien o cumplir con una serie de requisitos o de ordenanzas, ¿no es cierto? Y que si no lo somos o no lo hacemos, no recibimos la gracia de Elohim. Es probable que ninguno de nosotros haya pensado jamás que participar de la gracia de Elohim no depende en realidad de nuestra espiritualidad. Y esto que conste que no quiere decir tampoco que larguemos todo y dejemos, hagamos cualquier cosa. No se trata de eso justamente. Por el contrario, todos hemos pensado que debemos ser muy espirituales, ¿no es cierto?, para disfrutar de la gracia de Elohim. Isaac fue un modelo del disfrute de la gracia de Elohim. En todas las escrituras difícilmente vamos a poder encontrar otra persona que haya disfrutado de la gracia como lo hizo él. Durante toda su vida no hizo otra cosa que disfrutar de la gracia. Realmente lo que se cuenta en las escrituras acerca del patriarca Isaac es muy poco. Realmente no se cuentan acciones acerca de Abraham, que es su padre. Tenemos un montón de cosas que hizo. Acerca de Jacob, tenemos la mitad del Génesis está dedicada a Jacob y sus hijos. De manera que tenemos un montón de cosas. Pero de Isaac no tenemos prácticamente nada. No nos cuentan prácticamente nada. Durante toda su vida él no hizo otra cosa que disfrutar de la gracia. No obstante, en Isaac vemos exactamente la misma debilidad natural que tenía Abraham, ¿no es cierto? Porque él repitió aquel negocio que su padre hizo con Faraón en Egipto, él lo repitió con Abimelech, ¿no es cierto? Prácticamente entregando a su esposa. En esa parte imitó la parte negativa de su padre. Además en Isaac también vemos la vida natural de Jacob, ¿no es cierto? Igual que Jacob, Isaac vivió de una manera natural. Jacob amaba a su hijo Joseph según su preferencia natural, como vamos a ver un poco más adelante, pero todos ya sabemos. Y esto causó problemas en la familia. Los hermanos de Joseph aborrecieron a Joseph, ¿no es cierto? Porque su padre lo amaba con predilección, ¿sí? Lo puso por encima de los demás. Y Isaac también amó a Esaú de la misma manera porque este era un diestro cazador. Por consiguiente, Esaú era el hijo preferido de su padre. Con eso vemos que Isaac y Jacob eran idénticos en cuanto a la vida natural. Hubo un hambre en el país, aparte del hambre anterior que había ocurrido en los tiempos de Abraham, y Isaac acudió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Yahweh se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Mitzrayim, quédate en la tierra que yo te señalo. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje, en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje. Por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Así que Isaac se quedó en Gerar. Esto es Bereshit capítulo 26. Isaac entonces salió de Beersheba y descendió al sur, no a Mizraim, sino a Gerar.
Elohim quería que su pueblo escogido permaneciera en la buena tierra, ya no quería más que saliera, ¿no es cierto? Cuando la debilidad natural de su pueblo salía a flote, ellos siempre se iban hacia abajo, al mundo. No encontramos ni un solo caso en el cual el pueblo de Elohim partiera hacia arriba, hacia el norte, cuando estaba débil. Lo peor que podemos hacer es ir hacia abajo, a Mitzrayim. Y esto fue lo que hizo Abraham, y la segunda vez que Abraham fue al sur fue solamente hasta las tierras de los filisteos. Mientras Yitzhak, repitiendo la historia de Abraham, se dirigía hacia el sur, ¿sí? Porque su primer pensamiento fue hacer lo mismo, Elohim intervino y lo amonestó. Quizás Yitzhak haya tenido la intención de ir hasta Mizraim, no se nos es especificado, pero Yahweh le ordenó que morara en la tierra que él le mostraría. Aunque Yitzhak no permaneció exactamente en el lugar adecuado, de todos modos tenía paz al disfrutar de la gracia de Elohim. Él lo obedeció y permaneció en la tierra y no bajó a Mitzrayim. Él en realidad no tenía conceptos religiosos, y es muy bueno no tener conceptos religiosos. Pero cuando el enemigo ha inyectado algo en nuestra mente, resulta difícil extraerlo. En el caso de Yitzhak vemos a una persona que no era religiosa y aún así disfrutaba de la gracia de Elohim todo el tiempo. Después de que Yitzhak oró por la esterilidad de Rivka, Elohim le dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Yitzhak amaba a Esaú porque, como dijimos, él era un cazador muy hábil y porque, como dice, comía de su casa. El amor de Yitzhak por su primogénito fue limitado a la esfera natural, simplemente a su preferencia natural, como lo fue el amor de Jacob por Yosef, ¿no es cierto? El marido empezó a mostrar un amor parcializado, así que la esposa hizo lo mismo. Esaú, que era diestro en la casa, fue el preferido del padre, y Jacob, que era un hombre tranquilo que moraba en tiendas, fue el hijo predilecto de la madre, que a las madres normalmente les gusta que un hijo se quede tranquilo cerca de ellas, ¿no es cierto? Ninguna madre va a preferir un hijo agreste que se la pasa saltando por los montes. Así que en la familia de Yitzhak, el padre prefería a Esaú y la madre a Jacob. ¿Qué clase de vida era esta? ¿Sí? ¿Sería una vida espiritual, una vida de resurrección? Ciertamente no lo era. Esta era una vida natural, pero no era una vida pecaminosa tampoco, no era una mala vida, ¿sí? Pero este amor parcializado no corresponde a nuestros ruajes, eso tenemos que entenderlo, sino a nuestras preferencias naturales. Amamos a una persona u otra en particular, o nos damos mejor con una persona u otra en particular, porque corresponde a nuestro gusto natural. Esta es la vida natural. Cuando ya eran adultos, un día Esaú regresó cansado de una cacería en la que no habían logrado obtener nada, y encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Después de un día entero de correrías infructíferas, estaba agotado y consideró que se estaba muriendo, según él. Dice, una vez cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú vino del campo hambriento, y Esaú le dijo a Jacob: dame un poco de eso rojo para comer, que estoy hambriento, por lo cual se lo llamó Edom, rojo. Jacob dijo: primero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob entonces le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Y así Esaú menospreció su primogenitura. Esaú vino del campo, y el campo es el mundo, lo sabemos. El mundo no le había dado lo que satisfacía, sí, por eso estaba hambriento. Entonces buscó comida con su hermano, quien le propuso cambiarla por la primogenitura, que era algo que él deseaba desde siempre. El razonamiento de Esaú fue que se estaba muriendo y que un hombre muerto no le sirve de nada la primogenitura. Ciertamente Esaú había tenido un día duro de caza, pero no comer por un día no mata a nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, en su pequeño cerebro fue suficiente para cambiar su mayor tesoro por un plato de comida. Esa fue la realidad de su vida. Y comida de pobre, además, porque ni siquiera lo cambió por un banquete. Bien que se arrepintió después, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, pero no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, dice Ibrín en el capítulo 12. Hola Mariel, Micaela, Jorge, Aarón, Maidal, y bienvenidos a todos.
Pero ya era tarde, ¿sí? Un plato de comida le trajo la satisfacción del momento, pero no la de toda la vida, y ni siquiera la del día siguiente. Esa es la verdad. Saúl hizo dos cosas. Primero, menospreció y después despreció. Menospreciar es dar menos valor a una cosa del que tiene. Esaú consideró que su primogenitura era menos importante que un plato de lentejas. Esa fue la valorización que él hizo, ¿sí? Disminuyó el valor de las cosas santas. Despreciar es considerar que algo no merece ya directamente aprecio o atención y rechazarlo directamente. Esaú consideró que la satisfacción del momento, o sea, los placeres de la carne, eran superiores a los tesoros del cielo y los despreció. Hay del que desprecia los valores del cielo, porque esa es realmente la blasfemia contra el Ruach, rechazar los dones que vienen de lo alto y considerarlos inferiores a las cosas del mundo. Este es el rechazo del Ruach. Se está rechazando. Al rechazar las cosas santas, rechazamos al Ruach mismo. Esto está de acuerdo con lo que está escrito. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, dice Romaniguín en el capítulo 9. Así que vemos que Yahweh dice que aborreció a Esaú. Y su pecado no fue perdonado. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Ruach, ¿sí? Por eso les digo, les serán perdonados todos los pecados y blasfemias a la gente, pero no se perdonará la blasfemia en contra del Ruach HaKodesh. De manera que si el pecado de Saúl no fue perdonado, es porque él cometió la blasfemia contra el Ruach. Y ya vemos lo que él hizo. Él despreció las cosas de lo alto. Muchos creen que eso es no aceptar, o sea, la blasfemia, ¿no es cierto? Es no aceptar la salvación de Yahshua. Y en principio lo es, sí que lo es. Realmente es no aceptar eso. Lo que pasa es que a veces hay más formas de no aceptar, ¿sí? Hay formas muy sutiles. En este caso, por ejemplo, Esaú no rechazó la salvación de Yahshua literalmente, porque ni siquiera sabía quién era Yahshua ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos que hay muchas formas que son realmente sutiles en las cuales podemos blasfemar contra el Espíritu y rechazarlo. Por eso él dijo que tantos le dirán Adón, Adón, y él responderá, nunca los conocí. Hay mucha gente convencida de que aún tiene su primogenitura, cuando ya la cambió por su plato de lentejas del mundo hace mucho, ¿sí? Y no está ni mínimamente dispuesta a darse cuenta ni a llorar y arrepentirse, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una posibilidad que Esaú no tenía en su momento. Veremos cómo Esaú se fue todo confiado a recibir la bendición que correspondía al primogénito, ¿no es cierto? Siendo que ya la había vendido y con juramento. O sea, Saúl no solo era superficial, sino que era una persona completamente la cual no se podía confiar, ya que estaba dispuesto a olvidar su juramento. Pero Yahweh no se lo permitió. Vemos entonces que lo que hizo Esaú fue simplemente cambiar algo por un plato de comida. Él no robó, no mató, no mintió, no violó a nadie, no cometió ningún pecado grave de esos que tanto espantan al mundo, ¿no es cierto? A los ojos de muchos hizo algo muy pequeño, realmente. Por eso tantos hacen exactamente lo mismo todos los días y no se dan cuenta. Todo el mundo cree que el primer mandamiento no es importante y es el primero que es transgredido día tras día. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Elohim por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos siempre en segundo lugar y ponemos otras cosas delante de él. ¿Qué es lo que hizo Esaú en este momento? Él tomó las cosas del cielo, tomó Elohim y lo puso debajo de un plato de lentejas. Eso es lo que hacemos normalmente todos, poner las cosas debajo de nuestras necesidades, nuestro plato de lentejas que sea lo del momento, que sea aquello que nos tire la necesidad que tenemos, que puede ser muchísimas cosas. Entonces, ¿cuántas veces el mundo nos tienta y nos presiona, porque muchas veces son presiones, no son tentaciones solamente, nos hace pasar hambre o necesidad con el fin de quitar nuestras mentes del eterno y concentrarnos en nuestros problemas, para así rechazar nuestra primogenitura? Eso es un tratamiento que nos realiza Hasatán todo el tiempo. Pero muchos son como Esaú y en cuanto tienen un poco de hambre realmente venden su herencia y no les importa. Eso es normal, ¿no es cierto? Hay personas y personas. Y no solo se trata de que no le dan al Padre su lugar correcto en su vida,
valorando sus cosas por encima de cualquier mal que puedan padecer momentáneamente en esta tierra, sino que además se niegan a reconocer sus errores y a veces, como en este caso, hasta tratan de olvidarlo, de decir, ay no, yo no hice nada, ¿no es cierto? Después, cuando no han conseguido salirse con la suya, gritan y odian a Jacob, ¿sí? Pero el culpable de todo lo que le pasó a Esaú fue Esaú mismo, no fue Jacob. Jacob no fue un ladrón. El que vendió la primogenitura fue Esaú. De manera que toda la situación generada por el propio Esaú está después tergiversada por el propio Esaú. Él no deseaba la primogenitura por las promesas de Yahweh, a quien nunca conoció realmente. No quería la primogenitura por las promesas, sino por el poder que esa posición representaba, porque la primogenitura representa poder. La vida natural siempre nos causa problemas y la predilección de Isaac por Esaú provocó la necesidad de suplantar realmente. Rivka quería que su hijo preferido recibiera la bendición. De hecho, ella ya sabía que su hijo menor estaba predestinado a reemplazar al mayor. Isaac rogó a Yahweh en favor de su esposa porque era estéril y Yahweh respondió a su ruego y su esposa Rivka concibió. Pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir de Yahweh y Yahweh le contestó, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. En el capítulo 27 vemos que ella perfectamente podía suplantar, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cómo ella le enseñó a Jacob a suplantar. Rivka había estado escuchando cuando Isaac le hablaba a su hijo Esaú. Después que Esaú salió al campo a cazar algo para traer a la casa, Rivka le dijo a Jacob, alcancé a oír a tu padre que le hablaba a tu hermano Esaú y le decía, tráeme alguna presa de cacería y prepara un plato que yo coma para bendecirte con la aprobación de Yahweh antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve al rebaño y escógeme 2 cabritos de los mejores, y yo prepararé con ellos un plato para tu padre de los que les gustan. Después se los llevas a tu padre para que te bendiga antes de que muera. Jacob le respondió a su madre Rivka, pero mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, quedaré por tramposo delante de él y me conseguiré una maldición en vez de una bendición. Pero su madre le dijo, que tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo y ve y escógemelos. Él los consiguió y se los trajo a su madre. Su madre preparó un plato de los que le gustaban a su padre. Luego Rivka buscó las mejores ropas de su hijo mayor Esaú que había en la casa e hizo que su hijo menor Jacob se las pusiera. Y le cubrió los brazos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos. Esto está en Bereshit en el capítulo 27. Entonces cuando Yitzhak lo palpó, ¿no es cierto? Dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Él tenía problemas de vista y no distinguía. Así que aquí vemos que el arte de suplantar lo aprendió Jacob de su madre. En cierto sentido, la madre engañó al padre. El engaño de esta familia consiste en engañarse a sí misma. Al final, en la familia todos fueron engañados. El engaño fue una cosa que fue una constante en esta familia. Resulta difícil pensar que una persona como Yitzhak hubiese tenido realmente esta debilidad natural y hubiese llevado una vida tan natural, ¿no es cierto? Yitzhak sufrió por causa de esa vida natural. Él siempre disfrutó de la gracia, pero hubo sufrimiento en su vida. Tanto Yitzhak como Rivka sufrían por vivir de una manera natural, porque las mujeres de Esaú fueron amargura de ruaj para ellos, ¿no es cierto? Como dice el capítulo 26. Esaú aborreció a Jacob y quería matarlo, como si el otro hubiera tenido la culpa, ya lo dijimos. Muchas cosas se han escrito realmente acerca de este engaño, pero la verdad es que Jacob tenía el derecho de recibir la bendición. Él no hizo nada, realmente no necesitaban hacer todo ese show que montaron primero porque Yahweh ya había determinado, ¿no es cierto? Pero Jacob era el que tenía el derecho. Y ahora vamos a ver acerca de cómo fue el asunto de la bendición. La bendición, él tenía el derecho porque la bendición acompaña a la primogenitura, de manera que no podía ser separada. Lo triste es la situación toda en la que tuvo que engañar para obtener algo que le pertenecía porque Esaú se lo había vendido, ¿sí? Con seguridad Rivka sabía bien de lo sucedido y muy probablemente también Yitzhak. No se nos dice explícitamente, pero vamos a ver como si realmente lo sabía. Sin embargo,
Yitzhak se dispuso a dar la bendición a su hijo preferido, a pesar de que su propia conducta lo había descalificado para ser el primogénito de la familia, y él lo sabía bien. Él no solo se empecinó en sus afectos naturales, sino que trató de hacer la vista gorda para realizar sus propios deseos. Cuando Rivka se enteró de que Esaú quería matar a su hermano, le pidió a Jacob que huyera a la casa de su hermano Labán y se quedara con él hasta que la ira de Esaú hubiera desaparecido. No obstante, Rivka le presentó a Yitzhak otra versión y le dijo: estoy disgustada con mi vida por causa de las hititas. Si Jacob se casa con una hitita como estas de las mujeres nativas, ¿para qué me servirá la vida? Dice Bereshit en el capítulo 27. Parece decir, las esposas de Saúl nos están causando mucha amargura de Ruach, y yo no podría vivir si Jacob tomara como esposa a una mujer de estas, ¿sí? Debemos mandarlo lejos para que consiga esposa. Rivka dijo lo mismo, pero de dos maneras completamente diferentes, diciendo a cada parte lo que sabía que cada una de esas partes quería escuchar. Rivka le mintió a Yitzhak, al decirle la verdad. Ella le sugirió que enviara lejos a Jacob para que consiguiera una esposa de su propio linaje, lo cual era correcto por un lado, ¿no es cierto? Lo que dijo era completamente cierto, pero la intención era otra. Eso terminó causando sufrimiento. Nosotros muchas veces no percibimos las consecuencias de nuestras acciones porque no tenemos bien los medios de hacerlo. Pero Rivka nunca volvería a ver a su hijo, ¿sí? Aunque no se menciona su muerte, tampoco se dice que Jacob la viera a su regreso, aunque sí encontró a Yitzhak, ¿no es cierto? De manera que Rivka murió antes del regreso de Jacob. Siendo que ella era más joven que Yitzhak, aquí tenemos otra muerte un tanto prematura. Todas nuestras malas acciones acortan nuestras vidas, está escrito, ¿sí? Disminuyen el fluir de la única vida que sirve, que es la vida del Padre. Nosotros tenemos malas acciones y es como si tuviéramos una arteria que se va cerrando, así de simple, se va cerrando y cada vez tenemos menos flujo de vida y la muerte llega antes. Por eso somos advertidos para que hagamos las cosas que Él nos ordena, para que nos vaya bien y no muramos. Está bien claro eso, ¿no es cierto? No es un eufemismo, es literalísimo, completamente literal, y la gente normalmente no lo percibe. Creen que sus acciones y sus enfermedades son cosas completamente separadas, ¿no es cierto? Yo me porto mal es una cosa, me enfermo es otra, no puede estar relacionado, pero las escrituras lo relacionan todo el tiempo y lo dicen claramente que está relacionado. Cuanto mucho la gente cree que sus enfermedades pueden estar relacionadas con malos hábitos alimenticios, contaminaciones, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero no perciben que Yahweh ha permitido que seamos contaminados por causa de nuestra mala conducta e insistencia en correr atrás del mundo, ¿sí? Esa es la verdad. Pero la gente insiste en pensamientos como que orar me va a curar, ¿no es cierto? Pero las escrituras son clarísimas al respecto. La obediencia al Padre es lo que alarga nuestra vida, ¿sí? No las oraciones de los que se mantienen en la desobediencia. Si queremos orar, tenemos que regresar, arrepentirnos y regresarnos de nuestros caminos. No por nada Yahshua le decía a cada uno que curaba: vete y no peques más, porque si no te vas a enfermar de nuevo. Es tan simple como eso, ¿sí? No vamos a curarnos nunca de las enfermedades. Esto es tema para hablarlo en otra charla porque corresponde a otras cosas, solamente lo menciono. Lamentablemente la mayoría simplemente no ve que solo insistiendo en permanecer en el sistema ya estamos desobedeciendo. Esto es una gran desobediencia. Hace mucho hubo hambre y bajamos a Egipto, ¿no es cierto? Y aquí seguimos. Gloria al Padre que ha enviado su ruaj para despertar a nosotros, para despertarnos, ¿no es cierto? Nosotros que somos los peores dormidos, para que elevemos nuestro clamor. Nosotros hoy estamos elevando nuestro clamor y Él está escuchando el clamor de los israelitas perdidos, los que están en Egipto clamando por Él. Y entonces que venga a librarnos de Faraón, nos reúna y nos lleve nuevamente a casa. Yitzhak entonces vivió en la vida natural, pero Elohim obró soberanamente en todas las cosas como siempre la hace, por suerte. En cierto sentido, la vida natural ayudó a la soberanía de Elohim. Por algo él también permite ciertas cosas, ¿sí? Él había predestinado a Jacob para que tuviera la primogenitura y participara de la bendición del primogénito. Así que la suplantación de Rivka causó sufrimiento, pero esto fue dispuesto realmente, soberanamente por Elohim para cumplir su propósito. Él permite que esas cosas sucedan. Todo estaba y estuvo siempre y estará bajo la soberanía de Elohim para que se cumpla su propósito. No obstante, si queremos evitar el sufrimiento, no debemos vivir en la vida natural, como se puede ver.
Yitzhak entonces tenía cierta madurez de vida, ¿no es cierto? Aunque no mucha. Él bendijo, pero lo hizo ciegamente, completamente a ciegas. Nosotros vemos, él no vio a quien estaba bendiciendo. Su bendición correspondía a su preferencia natural, ¿sí? Él bendijo ciegamente en lo físico y también en lo espiritual, porque había sido cegado por su predilección natural. Con todo, predijo por la fe. Por la fe, Yitzhak bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir, nos dice Ibrín. Él había dicho que su alma bendeciría. Dice, luego prepárame un plato de los que me gustan y tráemelo para comer, para yo darte mi más ferviente bendición antes de morir. La palabra aquí, tan malamente traducida como yo, ¿sí? Para yo darte mi más ferviente bendición, es nefesh, alma, ¿sí? Lo correcto sería traducir para que mi alma te bendiga. Esa es lo correcto. Esto era lo que Yitzhak tenía en mente, bendecir desde su alma. Y realmente es literal, ¿no es cierto? Porque iba a hacer todo lo que él quería. ¿Cuántas veces nosotros damos bendiciones almáticas también, ¿no es cierto? Por lo menos pretendemos darlas. Y lo haríamos, a menos que muchas veces el padre no interviniera, ¿sí? Aquí utilizó a Rivka, que por amor de su hijo realmente se dispuso a asumir una maldición. Pero su madre le dijo que tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí, ¿sí? Y esto fue lo que, como vemos, sucedió realmente. Sin embargo, Yahweh transformó los males en bienes y utilizó estas cosas para el cumplimiento de su propósito. Nadie puede profetizar estando en el alma, ¿sí? Si queremos profetizar debemos estar en el Ruach. Por lo tanto, llegada la hora, Yitzhak sí bendijo en el Ruach, ¿sí? Por la fe, aunque esa no había sido su disposición en el alma. La fe no depende de lo que somos, sino de lo que vemos. Cuando deseamos ejercitar la fe, no debemos mirarnos a nosotros mismos, ni a lo que somos, ¿sí? Ni nuestras circunstancias. Tenemos que mirar lo que Elohim es y lo que Él dice. Entonces vamos a poder ejercitar nuestra fe en Yahweh y en su palabra. Yitzhak bendijo de esta manera por la fe. Según su condición, él no estaba calificado para tener fe, pero no consideró lo que él era, sino que miró a Elohim y su promesa y bendijo a su hijo por la fe y en el Ruach. Si queremos tener fe, debemos apartar realmente la mirada de nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos, la fe desaparecerá. Miremos hacia Yahweh y veamos lo que Él haya dicho en su palabra. Consideremos sus promesas, consideremos su presencia en nuestras vidas, las cosas que ya nos ha dado y las promesas que Él ya nos ha hecho. Entonces declaremos simplemente lo que Él ya ha dicho. En esto consiste la fe. Yitzhak bendijo a su hijo de esta manera. Y después murió en la fe, ¿no es cierto? Lleno de días, como dice en el capítulo 35 más adelante. Esto queda demostrado por el hecho de que sus hijos lo sepultaron junto con su esposa Rivka en la cueva de Machpelah también. Es probable que antes de morir Yitzhak haya pedido a sus hijos que los sepultaran en esa cueva donde Abraham y Sara ya estaban sepultados. Hola Belkis, hola Blanca, hola Mario, Gaby, buenas tardes a todos. Bien, ahora vamos a hablar acerca del primogénito y el primogénito. Vamos a hablar un poco acerca de un punto acerca de la primogenitura. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esaú, velludo. Luego salió su hermano, agarrado del talón de Esaú, así que lo llamaron Jacob, agarra talón. Yitzhak tenía 60 años cuando nacieron ellos. Esto está en Bereshit en el capítulo 25. Todos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Y que tiene muchas implicaciones de gran riqueza para nosotros. Hoy vamos a concentrarnos en el asunto de los primogénitos descartados, que ya lo venimos viendo, ¿no es cierto? De a poco lo vamos ampliando y lo vamos haciendo crecer. Este asunto ya viene desde el huerto, como de costumbre. Para poder comprender el asunto de Saúl, más adelante el de los hijos de Jacob, debemos retroceder hasta después de la caída del Edén. Caín fue el primer primogénito, ¿no es cierto? Pero no se parecía a Adán. Estas cosas las vimos en su momento. Como consecuencia de la alteración genética, el primer hijo que nació, Caín, fue un hijo de la carne, cosa que no debería haber sucedido con ninguno en realidad, ¿sí? La definición de la Torá para primogénito es el que abre la matriz, y el que así lo hacía era especialmente bendecido porque había abierto el camino de los hijos que vendrían después. Él había hecho el trabajo duro, por así decir. Si lo aplicamos a este caso, resulta claro ver quién abrió el camino a la humanidad actual.
Caín, la semilla de la serpiente, ¿sí? Que representa al pecado. Exactamente así, por eso es que se abrió el camino a toda la humanidad. Este fue el primer producto de Adán. Solo más adelante nacería Shet, de quien sí se dice que tenía su imagen y semejanza, ¿no es cierto? La de Adán. Es a partir de Shet que la línea patriarcal genealógica de Yahshua es la que va a comenzar, ¿no es cierto? Y no, obviamente, la de Caín. Cuando Javá dio a luz a Caín, ella dijo: he adquirido un varón con la ayuda de Yahweh. Ciertamente se trataba del primer niño nacido en la historia de la humanidad de Javá, siendo la primer madre. No sabía muy bien de qué se trataban las cosas, evidentemente. Ya es todo novedoso para una primeriza. Imaginen a la primeriza de las primerizas. Hemos dicho que ella pensó que este hijo sería aquel Salvador prometido. Era una cosa bastante lógica también, ¿sí? Pero ahora llamo la atención a ese adquirir. La palabra es caná, poseer, adquirir un campo, comprar, comprador, dueño, ¿sí? Posesión, recobrar, rescatar, venta, tiene todas esas implicaciones, ¿no es cierto? La misma palabra aparece 82 veces y es siempre utilizada en el sentido de adquirir por medio de una compra, ¿sí? Alguien es una transacción siempre, ¿sí? Adquirir por un precio. Inclusive es en este sentido en el que se la ha traducido como crear, por ejemplo, que sería más correcto traducirla como vamos a ver ahora. Así le pagan a Yahweh, pueblo embotado y tonto. No es él el padre que te creó, que te formó y te afirmó, dice Devarim en el capítulo 32. Ese te creó, ¿sí? Es Kaneshá, del verbo caná, justamente. Y se debería traducir: te adquirió, te formó y te afirmó. Porque no se trata de una creación de la nada, como en Bará, Bereshit, ¿no es cierto? Sino de que este pueblo fue adquirido, tomado de entre las naciones cuando Abraham fue separado. Entonces, Yahweh se ocupó de formarlo, educarlo, prepararlo, posicionarlo, etcétera, ¿sí? Él nos adquirió al comprarnos porque pertenecíamos a otro. No tenemos que olvidar que Israel fue plantado desde la semilla por el propio Yahweh, ¿sí? Esta era la planta que él mismo preparó para que de ella naciera el Salvador, que traería la bendición al mundo todo. Así que cuando Javá dijo que adquirió varón con la ayuda de Yahweh, estaba afirmando que Yahweh es la forma de vida, es el que forma la vida de la semilla, ¿no es cierto? Y esto vale tanto para una semilla de planta como del linaje humano o de una nación, ¿sí? Este precio que se paga no es necesariamente dinero u oro. Nosotros también fuimos adquiridos por el precio de la sangre de Yahshua, ¿no es cierto? Que no tiene precio. Pero volviendo a Caín, sabemos además que fue el primer primogénito a ser despojado de su primogenitura, ¿sí? Después de haberse descalificado al asesinar a su propio hermano. ¿Por qué debía ser descalificado? Porque Caín era del maligno. Por eso representa la carne, esa fuerza que se opone a todo lo espiritual. Porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Dice Galukia en el capítulo 5. Así que algo en Caín y en Hebel también había para que ninguno de los dos se pudiera afirmar que tenía la semejanza de Adán, como se afirma de Shet. Recordemos que por el libro de Enoch, Caín era negro y Hebel rojo. Esto lo vimos en el capítulo 18 de esta serie. Esta es la eterna lucha que ha continuado sobre la tierra y que nuestros campos interiores, ¿no es cierto? Porque nosotros mismos somos tierra, continúa también. Desde el comienzo la carne ha tratado de ahogar al Ruach, por eso la circuncisión simboliza, como también vimos en el capítulo 42, recortar, eliminar la carne y simboliza esta selección del primogénito según el Ruach y no según la carne. Cosas que vamos a terminar de ver más profundamente un poco más adelante. Hola César, buenas tardes. Entonces esto es válido como todas las cosas en los tres niveles: individual, grupal y corporativo. Como ya he dicho muchas veces, podemos aplicarlo a nivel espiritual y ver nuestra lucha interior, ¿sí? La de nuestra carne, el viejo hombre contra el Ruach, ¿no es cierto? Pero también podemos verlo a nivel grupal, generacional, por ejemplo, contemplando las selecciones en las que algunos primogénitos naturales fueron eliminados y sustituidos. Por ejemplo, Caín y Shet
Yitzhak e Ismael, ¿no es cierto? Esaú y Jacob, ¿sí? Y finalmente en el nivel corporativo vemos la separación de forma completa y final. El cuerpo de Mashiach es completamente separado del cuerpo de Hasatán, la semilla de la mujer, separada de la semilla de la serpiente, la victoria del Ruach sobre la carne, finalmente. De los tres, el nivel generacional es siempre el que sucedió para nuestra enseñanza, es el que vemos, digamos así, escenificado en esta película que tenemos, que se desarrolla a lo largo de la historia, mientras que los otros dos se superponen en cada uno de nosotros, que somos los individuos que formamos el cuerpo, ¿no es cierto? Las células, la piedra viva del edificio. Este constante rechazo del primogénito natural parece ser una constante bofetada en la cara de Hasatán acerca de lo que él perdió por causa de su propio mal comportamiento, ¿no? Porque yo considere que en algún momento Hasatán hubiera sido determinado para ocupar el lugar de Yeshua, para nada, ¿está? Sino porque yo creo que él creyó que así sería. Realmente él se consideraba el mejor de todos y eso está escrito. Se consideraba así mismo tan perfecto que llegó a pensar que era más importante que el propio creador, ¿no es cierto? Él es el verdadero demiurgo, creador de este mundo y de este sistema satánico. Ciertamente sabemos que él fue el más hermoso de los malajim, como dice, tú eras el colmo de la perfección, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, dice Yahezkel en el capítulo 28. Tradiciones lo colocan como el más elevado entre los malajín. Estas cosas ya las hemos hablado en el capítulo 2 de esta serie. Esto tal vez pueda ser comparable a nivel espiritual con nuestra primogenitura. Quiero decir en cuanto a la importancia de la posición, ¿no es cierto? Ya que el primogénito representa la fuerza del padre. Algo en la forma de estos relatos indica que él era el máximo en su categoría, ¿no es cierto? Que era el que todos admiraban, ¿sí? Y que lo tenía más que asumido. De hecho, aún continúa intentando lograr asumir ese lugar para probar que él podría haber hecho mejor todas las cosas, y así le va. Esta es una de las cosas que siempre enseñan sus seguidores, presentándose como la pobre víctima incomprendida que todo lo hace por amor a un padre que prefirió a otro, ¿sí? Porque eso lo ven en todas las películas, en toda la filosofía satánica, ¿no es cierto? Sobre todo la luciferina. Como si Yeshua estuviera a su mismo nivel, porque eso es lo que tratan de colocarlo a su mismo nivel, y no lo está. Esta diferencia queda muy claramente marcada en el carácter de estos primogénitos descartados y se repite en ellos a lo largo de la historia. El derecho de la primogenitura. El asunto de todo es bastante evidente cuando lo vemos pintado en el cuadro de Yahweh, ¿sí? Ismael es clarísimamente el hijo de la carne, que se opone al hijo de la promesa, ¿no es cierto? Y aún hoy, como en aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así es hoy también, ¿no es cierto? Él nació por los esfuerzos de ayudar, ¿no es cierto? Porque la carne de Abraham y Sara falló en esperar hasta el momento adecuado. Por eso este hijo no puede ser aceptado como primogénito y es descalificado. El asunto es que en una pareja tenemos dos componentes, el marido y la mujer, y cada uno puede tener un primogénito. Esa es la verdad. El ejemplo más claro está en el propio Abraham, ¿sí? Cuyo primogénito fue Ismael, pero el primogénito de Sara fue Yitzhak, y él fue el que abrió la madre de Sara. Él es el primogénito. Acá debemos recordar que mientras los primogénitos de animales puros, que son las vacas, ovejas y cabras, son dedicados al sacrificio siempre, los de animales impuros, pertenecientes a los israelitas, ¿no es cierto? No los animales salvajes. Los animales salvajes no se cuentan en esto. Deberían ser sacrificados. En esta categoría tenemos a los primogénitos humanos, que no son, nosotros somos impuros, no somos aptos para un sacrificio, y el asno, ¿no es cierto?, que han mencionado. Es curiosa la comparación, siempre me llamó mucho la atención que mencionara al asno, ¿no es cierto? Ahora comprendo la importancia de entender que el hombre es un ser impuro, o sea, no apto para el sacrificio, ¿no es cierto?, a Yahweh, lo cual no quiere decir que no sea bueno para matarlo, sino que no puede ser presentado a Yahweh por causa del pecado en su interior. Esa es la importancia. En ese sentido no es apto. Y por eso Yeshua sí lo fue. Entonces, no es que el ser humano no sea apto, ni tampoco quiere decir que él va a venir a pedirnos en sacrificio, sino simplemente que el pecado que reside en nosotros es lo que nos descalifica automáticamente.
Sus sacrificios mismos, por lo tanto, son inaceptables mientras estén anclados en la confianza de las promesas de Yahweh, y para eso son sometidos al poder de la sangre de Yahshua. Siempre tienen que estar bajo la sangre. Es decir, antes de la ley, solo los sacrificios realizados de acuerdo con las indicaciones prescritas, porque fueron dadas desde el Edén, ¿no es cierto?, con el primer sacrificio, eran agradables a Yahweh, porque eran sacrificios realizados por personas que tenían confianza en aquella promesa y que lo buscaban e invocaban por su nombre, ¿no es cierto? Y no eran sacrificios por el pecado, sino holocaustos de comunión y de paz. No eran sacrificios por el pecado lo que ellos ofrecían, ¿sí? Porque no habían nacido aún establecidos los sacrificios por el pecado, no estaban todavía. El holocausto es, como ya mencionamos, una ofrenda de elevación, ¿sí? Una ofrenda que eleva, y un sacrificio que permite la comunión entre Yahweh y el hombre por medio de la sangre derramada. Era la forma de conectarse, como un teléfono. Quiero hablar con mi padre, bueno, vamos a poner un holocausto. Esa es la manera en que entramos en contacto, ¿se entiende? Solo después de realizar un holocausto, el hombre podía entrar en la presencia de Yahweh. Por eso el sacrificio de Caín no fue aceptado, porque él ofreció lo que quiso, no lo que Yahweh había determinado, que era la sangre, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, millones han insistido en hacer lo mismo, determinar por sí mismo qué es lo que hay que ofrecer a Yahweh en vez de atender a sus indicaciones, y aún hoy muchos insisten. Lo único que es aceptable a sus ojos es la sangre de los animales puros, que son sombra de Mashiach. Hoy ya no quiere tampoco la sangre de animales, ¿sí? Porque ya está, él ya consumó todo, o sea que ni siquiera eso ya es válido, ¿sí? Lo fue en la época de la sombra. Y Mashiach es realmente el único sacrificio aceptable. Por eso hoy que ya salimos de la sombra, ¿no es cierto? Porque él consumó el sacrificio perfecto, no sacrificamos más animales y nos presentamos ante Yahweh en Yeshua, ¿sí? Nosotros estamos en Yeshua, y eso nos hace aceptables como sacerdote para ofrecer al Yeshua que está en nosotros. Entonces, el primogénito que es consagrado a Yahweh, es considerado el primer hijo de la madre, porque, como dijimos, abre la matriz, ¿sí? Es decir, abre el paso a los hermanos que vendrán. Como podemos ver, esta es otra clarísima sombra de Mashiach, porque él es el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Como dice Romanillín en el capítulo 8, él es el que abrió la matriz a la nueva humanidad. Nosotros somos de la nueva humanidad, ¿no es cierto? Porque él es el segundo hombre, ¿no es cierto? Es el postrer Adán, cabeza de la nueva humanidad en la que todo es hecho nuevo a través de su sangre. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. Debemos hablar también acerca del primogénito del Padre, obviamente, porque tenemos una indicación en Devarim. Al contrario, debe reconocer como primogénito al hijo de la no amada y darle una doble porción de todo lo que posea, porque él es el primer fruto de su vigor, a él le pertenecen los derechos de primogénito. Dice Devarim en el capítulo 21. De su vigor, ¿sí? Es masculino, se refiere al vigor del padre, ¿sí? En hebreo existe esa diferencia, así que este es el primogénito del padre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El primogénito es el primer hijo del padre o el primero de la madre? Resulta muy evidente que Yitzhak es primogénito materno y no paterno, ¿sí? Esta ley que vemos en Devarim es, como muchas leyes, algo que vamos a ver dedicado en el capítulo dedicado a qué es la Torá, ¿no es cierto?, en su momento. Es una ley creada para regular una situación ya existente. Shaul lo explicó claro cuando dijo que entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones, ¿sí? No para evitarlas, no, las transgresiones ya estaban, por eso fue dada la ley, ¿sí? Vamos a ver que todas las leyes fueron siendo agregadas por transgresiones específicas y no al revés. Primero los hombres actuaban mal, sin ley, porque no había ley, porque, como decimos, la ley, la Torá, fue dada por causa de las transgresiones, no antes, sino después. Entonces, sin una ley no estaban cometiendo pecado, porque sin ley no hay pecado, ¿no es cierto? Entonces, después Yahweh añadía una ley referente al caso, ¿no es cierto? Y la agregaba a la lista. Todas estas leyes se fueron acumulando hasta que fueron entregadas en el Sinai, ¿sí? Así, esta ley de los derechos del primogénito de un hombre con dos esposas, si les recuerda algo es porque estamos hablando del tema, fue establecida luego de que hubieran sucedido cosas que no debían hacerse, y esto viene a partir del caso de Jacob. Un hombre no podía despreciar arbitrariamente al hijo de una esposa no amada en favor del hijo de otra esposa amada.
realmente no vemos nunca más, después de dada la ley, que este tipo de situaciones haya sucedido. Sí, solo las vemos registradas hasta el caso de Jacob en este ejemplo. Sin embargo, las transgresiones que generaron esta ley, siendo anteriores a la misma ley, no pueden ser juzgadas como transgresiones porque sin la ley el pecado está muerto, como dice Romanilli en el capítulo 7. Si los hombres se hubieran mantenido como una sola mujer, como estaba indicado, no había habido existido estos problemas, ¿no es cierto? Porque el primogénito habría sido de los dos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Dos padres vírgenes que se casan y tienen un hijo, los dos son padres del primogénito, ¿no es cierto? Sin embargo, habiendo más de una esposa, tenemos el caso de un primogénito paterno y varios maternos, tanto cuanto esposas ellos, ¿no es cierto? Este tipo de confusiones son las que normalmente son pasadas por alto, pero Yahweh atenta siempre a los detalles, ¿no es cierto? Y para él, ambos son primogénitos, aunque diferentes, son de diferentes categorías. Él permite que el hombre cometa errores y permite que Hasatán ande haciendo acusaciones, pero también transforma los males en bienes de aquellos que lo aman, ¿sí? Y de esta manera oculta sus propósitos hasta el momento en que, habiendo ya sido consumados, pueden ser revelados, ¿sí? Y todavía van a serlo por completo, ¿no es cierto? En toda su belleza y esplendor, ya lo vamos a ver en su momento. Y esto lo revela en su momento para que los necios oigan bien, pero no entiendan, y miren bien, pero no comprendan, como dice Yesaya en el capítulo 6. Entonces, en el caso de Abraham tenemos algo que a primera vista nos parece arbitrario, cuando Abraham despide a Agar e Ismael, ¿no es cierto? Como ya vimos en el capítulo 43. Y tiempo después hace lo mismo con los hijos de Keturah y entrega todos sus bienes, después de darle regalos a todos los hijos, ¿no es cierto?, a Yitzhak. Sin embargo, lo que es necesario entender bien claro es que el primogénito del padre es la fuerza de su carne. Como dice en Bereshit 49, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor. Permiso. Pero el primogénito de la madre es el consagrado a Yahweh, ¿sí? Porque todos los nacidos masculinos de madre primeriza, tanto de personas como de animales, son santificados para Yahweh, como se indica. Conságrame todo primogénito, hombre o bestia, todo el que abre la matriz entre los israelitas es mío. Tan Shemot capítulo 13. Una cosa es el primogénito de la promesa y otra cosa es el primogénito de la carne, ¿no? Y esto es así para que no quede ninguna duda. La semilla de la promesa viene de la mujer y no del hombre. Entonces lo que importa es el primogénito de la madre y no el primogénito del padre. La importancia de lo que recibió Yitzhak como beneficios de primogenitura no residía en sí en los bienes. De hecho, si prestamos atención, vemos que no recibió ninguna tierra, ¿no es cierto? Pero recibió lo más importante, que era la promesa. El primogénito, según el Ruach, que generado por intervención divina de una matriz muerta, hereda las cosas de lo alto. Esa era la importancia de la promesa. El otro primogénito, el de la carne, es descartado como primogénito de la promesa y recibe los beneficios del mundo. Es convertido en una gran nación. Y ellos aún hoy consideran que ese es el cumplimiento de la promesa. Ese es lo que conforma a la carne. La carne se conforma con las cosas del mundo. Nosotros hoy ya podemos ver estas cosas porque las sombras se pasaron y ya sabemos quién es la realidad de las mismas, ¿no es cierto? Y aún así, solo ahora estamos comenzando a comprender exactamente qué es esa tierra, ¿sí? Durante siglos todos han continuado a preguntar, ¿restaurarás hoy a Israel? ¿Sí? Porque realmente no han comprendido la totalidad y amplitud de esta promesa. Entonces aquí vemos que en este caso no hubo arbitrariedad alguna porque Yitzhak era el primogénito de Sará y él era el que debía ser consagrado a Yahweh. En el caso de Esaú, el asunto es que él mismo se autoexcluye. Esto lo vamos a ver también en otras partes. Después vamos a ver que los hijos de Jacob hacen exactamente lo mismo. Ellos mismos, a raíz de su comportamiento, ¿no es cierto?, son retirados del cargo. Los beneficios de la primogenitura. Ahora bien, según las costumbres, el primogénito recibía una doble porción
justamente porque él había abierto la matriz, ¿no es cierto? Él había abierto el camino a los demás, había hecho el trabajo más duro, por así decir. Las palabras para doble porción son shenayim, ¿sí? Que es un dual que significa dos, doble, ¿no es cierto? Y pe, que significa boca, como medio para soplar, ¿no es cierto? Hincharse, soplar, básicamente es soplar, cuando la boca se hincha para soplar. ¿Sí? En combinación, esta combinación de palabras es usada en varias formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, al contrario, debe reconocer como primogénito al hijo de la no amada y darle una doble porción, ¿sí? Acá se menciona una doble porción del primogénito. Después, por ejemplo, en Melahim Bet dice, cuando estaban cruzando, Eliyahu le dijo a Elisha, pide lo que quieras que haga por ti antes que me arrebaten de tu lado. Elisha dijo, que pase a mí una doble porción de tu ruach. Cuando Elisha pidió la doble porción, no estaba diciendo, yo quiero más de lo que vos recibiste. Él estaba pidiendo un derecho de primogenitura. Él quería la doble porción, quería ser considerado el seguidor de Eliyahu. Traducida como doble porción porque fue transformada en una herencia material después, ¿no es cierto? Duplicando los bienes que recibía el primogénito sobre el resto de los hermanos. Esto es sombra de la doble porción que recibe Yahshua, reino y sacerdocio. ¿Sí? En verdad la traducción correcta y literal sería, como vimos, doble boca, ¿no es cierto? O doble filo, porque también es filo la otra traducción, ¿no es cierto? Lo cual nos recuerda la lengua de nuestro Adón, ¿no es cierto? Una espada de doble filo que separa la alma del Ruach. Algo que sucedió allá en el Edén. Podemos ver que el uso que le da Eliyahu es más cercano a esta acepción, por cuanto su pedido no fue de bienes materiales, sino recibir una doble porción del Ruach. Él quería eso, ¿sí? El Ruach es llamado viento, soplado por la boca, ¿no es cierto? Cuando la boca se hincha para soplar. Insisto en la importancia del estudio de la lengua original, porque la etimología nos dice mucho más que las simples traducciones, sobre todo las retorcidas. Así que vemos que junto con un doble beneficio venía también una doble responsabilidad, ¿sí? El primogénito heredaba la responsabilidad sobre toda la familia, como cabeza de la misma. Él quedaba como cabeza como antes había sido el padre, ¿no es cierto? En cuanto a su gobierno, él era el que tomaba las decisiones para el bienestar de todos, era el juez y era el rey, ¿no es cierto? Y también era el sacerdote intercesor. Por ejemplo, vemos el caso de Job intercediendo por sus hijos, ¿no es cierto? O el de Abraham y Jacob ofreciendo holocaustos por su familia. Era algo normal, ¿no es cierto? Estas eran prerrogativas que correspondían al primogénito y eran tenidas en gran estima por algunos, mientras que otros la despreciaban, como ya sabemos. Eso a uno no le importó nada. Entonces, porque él era un cazador, su carácter no era precisamente el de un pastor, ¿no es cierto? Él no quería tener esa responsabilidad de cosas que lo aburrían, pero Jacob sí las quería. Él estuvo persiguiendo esa primogenitura al punto de que en el momento en que tuvo la mínima oportunidad la consiguió, ¿sí? Entonces yo me lo imagino diciendo lo mismo, venderme la primogenitura en cada ocasión que se lo tenía hasta que se la vendió. A pesar de que Jacob tuvo muchos defectos en su vida, sabemos que Yahweh lo amó desde el vientre. Y eso porque su genética ya lo predisponía a amar y a buscar las cosas de Yahweh, ¿no es cierto? De la misma manera también nos ama a nosotros a pesar de todas nuestras imperfecciones y por eso fuimos predestinados desde la eternidad pasada. Cuando los niños crecieron, Esaú se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Isaac favorecía a Esaú porque le gustaba la cacería, pero Rivka favorecía a Jacob. Yitzhak favorecía a Esaú porque le gustaba la cacería. Perdone, pero este era el criterio de amor de Yitzhak, ¿sí? Le gustaba la carne, literalmente para comerla. Eso era lo que a él le gustaba. Y figuradamente también, porque admiraba la fuerza y el arrojo de su hijo, ¿no es cierto? Admiraba lo carnal. Ahora bien, además de la porción doble que recibían todos los primogénitos en todas partes, porque estas eran costumbres generales que también los paganos seguían, ¿sí? Los primogénitos de la descendencia de Abraham tenían un agregado. Ellos recibían el legado de la promesa para transmitirlo a toda su casa. Y aquí viene la bendición. Todos los primogénitos recibían una bendición
especial por ser tales, ¿no es cierto? Una bendición que los fortalecía y capacitaba para justamente ser dignos reyes y sacerdotes responsables de su familia. Pero los descendientes de Abraham, además, recibían y se transmitían de generación en generación la bendición de heredar la promesa de la tierra, de multiplicidad y de ser bendición para todas las naciones de la tierra. La importancia real y verdadera de ser el primogénito dentro de Israel no pasaba por recibir el doble de bienes materiales, sino por recibir la promesa. Y así como representantes de Mashiach con su rol de rey y sacerdote, transmitirla al resto de la familia. Todo esto como parte del plan de restaurar al hombre a ser rey y sacerdote, ¿no es cierto? Como ya vimos antes, algo que sería logrado a través de la semilla que es Yeshua. Como era para toda la humanidad, porque la promesa de redención fue hecha a Adán y a Javá y no únicamente a Israel, ahí encontramos aquello de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Esto fue lo que realmente despreció Esaú. Pero cuando llegó la hora, pretendió pasar por alto su acción de haber vendido la primogenitura. Cuando Isaac le dijo que lo bendeciría, él debería honradamente haber recordado a su padre que al haber vendido su primogenitura ya no tenía derecho a retener la bendición, que le correspondía al primogénito. Sin embargo, como buen engañador, porque se ha acusado siempre a Jacob de ser engañador y lo ha sido, pero en otro momento. En este realmente no lo fue. Él procedió a hacerse el tonto y corrió a tratar de obtener por la fuerza, según su costumbre de cazador, lo que legalmente había perdido. Tampoco la actitud de Isaac fue la correcta. Insisto, es que es muy poco probable que no supiera acerca de algo tan importante y seguramente haya sido motivo de grandes discusiones familiares, con seguridad. Sin embargo, Jacob contaría con la ayuda de su madre Rivka para reivindicar los derechos. Ahora bien, los errores de Isaac fueron muchos, pero este fue bastante grande, porque cuando Isaac concede engañado la bendición a Jacob, él no traspasa la promesa original de Yahweh. Vamos a ver con atención lo que él declara. Que Ja Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Bereshit 27. Primero le desea abundancia y prosperidad en lo material, o sea, el producto de la tierra. Y luego no le desea ser una bendición para los pueblos, sino que los pueblos se postren ante él. ¿Sí? O sea, ante Jacob, en este caso, aunque Isaac pensaba que se trataba de Esaú. Imaginemos solo si hubiera sido realmente así. Sabemos lo que están haciendo ahora. Y que sea amo de sus hermanos. Esta no es la bendición abrahámica, ¿sí? Esta es una bendición horrorosa de un padre absolutamente parcial que desea que su hijo Esaú domine sobre su hermano gemelo. Eso es lo que le estaba bendiciendo, ¿sí? Esta no fue la bendición recibida, fue una bendición planeada para reparar el daño cometido por Esaú con su venta, ya que al darle la supremacía sobre Jacob, lo estaba haciendo primogénito a pesar de que Esaú había vendido el derecho, ¿sí? Estaba diciendo que a pesar de que Jacob iba a tener la primogenitura, Esaú iba a ser superior a su hermano, ¿sí? Vemos que no menciona la bendición de la tierra ni la multiplicación porque Isaac sí sabía lo que su hijo había hecho, sabía que había vendido la primogenitura y aquí estaba tratando de arreglar las cosas, de mejorar lo que él había hecho, prometiéndole a Esaú que a pesar de que las bendiciones iban para Jacob, ¿sí? Él sería mayor que su hermano, contradiciendo al propio Yahweh. ¿Ah? La única parte que al parecer recordó literal fue las bendiciones y maldiciones, ¿no es cierto? Por el resto, ya vemos, bendijo como quiso. Realmente, del patriarca Isaac, siendo que fue la figura más poderosa de Yahshua en el Tanaj, representándolo en su sacrificio, es escasamente mencionado en cuanto a sus propias acciones, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos mencionado, que por muchos años siempre me llamó la atención que no se lo menciona a él. Uno esperaría que se hablara más, ¿no es cierto?, acerca de alguien que fue casi ofrecido en sacrificio. Pero lo único que sabemos es que él amaba a Esaú más que a Jacob, y a pesar de que obedeció siempre y no transgredió realmente las leyes, su corazón de carne lo inclinaba para el lado errado de las cosas y él no amaba las mismas cosas que Yahweh amaba.
Esto vale para que comprendan lo que es una lectura correcta de las escrituras. Nos hablan de personas comunes y corrientes con muchos errores, ¿sí? No de figuritas de santoral que fueron perfectas o justas, ¿sí? Perfectas para los católicos, justas para los judíos. Aprendamos de sus errores para no cometernos y cuidémonos de no caer nosotros también. Sin embargo, no olvidemos que en el banquete de las bodas, Abraham, Isaac y Jacob van a estar allá. Así que este tipo de cosas ha sido pasada por alto, por así decir. En realidad han pagado con su sufrimiento en vida. Finalmente él hizo lo correcto, ¿sí? Cuando llegó la hora, así que Isaac mandó buscar a Jacob y lo bendijo antes de que él partiera, ¿no es cierto? Y él lo instruyó diciendo: no tomes esposa de entre las mujeres cananitas, sal, vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma una esposa allí de entre las hijas de Labán tu tío. Que el Shaddai, el poderoso omnipotente, te bendiga, te haga fértil y numeroso, para que te conviertas en una asamblea de pueblos, que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu linaje, para que poseas la tierra donde reside como extranjero, la que Elohim le asignó a Abraham. Entonces finalmente no le quedó otra que agachar la cabeza delante del Altísimo. Sin embargo, antes había insistido tercamente en imponer su preferencia, porque todavía, aún así, bendijo a Esaú. Entonces su padre, Isaac, respondió diciéndole: mira, tu morada disfrutará de la grosura de la tierra y del rocío del cielo arriba, mas por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano. Pero cuando te pongas terco, romperás su yugo de sobre tu cuello. Gracias a esta bendición, la enemistad entre ambos hermanos aún persiste, ¿sí? ¿Ven la importancia de siempre, pero siempre, siempre someter nuestros pedidos y nuestras lenguas a la simple condición de que se cumplan si es su voluntad? Es importante que nos cuidemos de esas cosas, porque nosotros no podemos predecirlas. Y Isaac no sabía lo que iba a suceder. Obviamente no sabía. Si hubiera sabido, no había abierto la boca. Aún así, de Yahweh nadie se burla, y lo que él ha determinado sucede siempre. De manera que a una costa de haber urdido un engaño por el cual debería pagar más adelante si él se hubiese engañado, Jacob se alzó victorioso, llevándose lo que le correspondía legalmente, la primogenitura completa, tanto la doble porción como la bendición. Nuevamente, en este caso, no había tierra de por medio, aún salvo la cueva de Macpelá, ¿no es cierto? Pero también este derecho vendió Esaú, como ya vimos, ya que correspondía, ¿no es cierto? Iba junto con la primogenitura, y esto es un símbolo de que la carne no heredará las cosas del Ruach, porque los hijos de la carne solo resucitarán para muerte, que es la segunda resurrección. Dice, ahora vamos a hablar un poco acerca de Esaú, que es la carne, porque él representa la carne, justamente. En todas estas cosas ya vimos cómo de forma muy clara podemos ver representados en los gemelos a los dos linajes, ¿no es cierto? Esaú, el linaje de la serpiente, y Jacob, que es el linaje de la mujer. Los dos son gemelos porque los dos salen de la humanidad al mismo tiempo. Esaú es la carne y Jacob es el Ruach. Así como estas dos figuras fueron representadas por estos dos hermanos que existieron históricamente, físicamente, nos muestra cómo Yahweh fue separando un linaje del otro, ¿sí? Purificando la planta, limpiándola de contaminaciones, prohibiendo casamientos por las tribus, y preparándola para el nacimiento de la semilla prometida. Aquí también son un ejemplo de lo que sucede en nuestro interior. O sea, nosotros también tenemos dos naciones dentro de nosotros, luchando. Nosotros también tenemos la carne y el Ruach combatiendo siempre entre sí y odiándose, como bien explicó Shaul, porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa, sino el pecado que mora en mí. Así que cuando quiero hacer el bien me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. En mi ser interior me deleito en la Torah de Yahweh, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Romanillín 7.
Ese ser carnal, el pecado que mora en mí, ¿no? Es nuestro Esaú interior, siempre tratando de matar a nuestro Jacob interior, que es de lo alto, ¿sí? Además, nuestro Jacob debe ser quebrantado para convertirse en Israel. Nuestra lucha es dura y es doble. Luchamos contra la carne y también luchamos contra el alma. Es la lucha de nuestro viejo hombre que ya murió en el madero, pero que siempre parece tan vivo, ¿no es cierto? Para que está luchando con nuestro nuevo hombre, porque nosotros aún estamos dentro de un pacto de promesa. No hemos alcanzado aún el cumplimiento cabal y completo, ¿no es cierto?, de lo que Yahshua ya obtuvo para nosotros. Ya está obtenido, todavía no lo hemos recibido. Para ser justo y esperar a todos, porque Él, que no hace excepción de personas, colocó a todos a esperar la promesa, ¿sí? A unos antes de que llegara Mashiach, a otros después de su primer venida. Todos estamos esperando la consumación de su segunda y final venida. Por eso nuestra carne muerta aún combate, ¿no es cierto? Porque su muerte aún no se ha consumado de forma total. Pero como la promesa viene de uno que no puede mentir, debemos tomarla como un hecho consumado. Nosotros ya tenemos lo que prometió, aun cuando aún no lo disfrutemos por completo. Mientras tanto, esperamos en su promesa y, como dijo Shaul, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Si ya tuviéramos todo efectivo y completamente, como muchos creyentes aseguran, Shaul no nos hablaría de disciplinar nuestro cuerpo, no lo necesitaríamos, ¿no es cierto? Porque ya estaría disciplinado por completo. Pero estamos en la más firme de las promesas, pero aún es promesa, ¿sí? Esa es la realidad. Abraham vivió en otra promesa, igualmente de firme. También murió sin alcanzar lo prometido. Solo lo alcanzaremos completamente cuando hayamos sido resucitados. Y sí, para resucitar primero hay que morir. Y cuando recibamos nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, los nuevos incontaminados. Entonces ahora debemos alejarnos de todo lo que es nuestro Esaú interior y permanecer alertas en la lucha contra él. Además de todo, Esaú fue parte del cuerpo de Hasatán, ¿no es cierto?, que es un claro enemigo de Israel a lo largo de la historia, como que fue el abuelo de Amalek, nombre que se repite a lo largo de las generaciones, como faraón, ¿no es cierto?, que pasó a ser un título equivalente a rey o príncipe. Timná fue la concubina de Elifaz, el hijo de Saúl. Ella le dio a Amalek a Elifaz, dice Bereshit en el capítulo 36. Y Amalek estuvo en guerra perpetua con Israel, representando también a la carne, ¿no es cierto?, y a quien Yahweh prometió eliminar por completo de la faz de la tierra. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: escribe esto en un documento como memorial y léeselo en voz alta a Yahoshua. Yo eliminaré totalmente de esta tierra el recuerdo de Amalek. En Shemot, capítulo 17. Esta no es una simple declaración de venganza contra el descendiente de Saúl, ni se trata de un asunto personal, ¿sí? Esta es la declaración de que la semilla de Hasatán será completamente eliminada de la faz de la tierra y hasta su recuerdo lo será por completo cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Le damos gracias al Padre porque en medio de la degradación actual Él nos está despertando, nos está introduciendo en la restauración y nos está levantando una nueva vida de congregación donde estamos edificando a la novia y trayendo el reino de Elohim, y donde en la práctica misma estamos comenzando a aprender a expresar y representar a Elohim. En el reino práctico de Yahweh disfrutamos de nuestra primogenitura. No estamos satisfechos con nada que nos impida expresar a Elohim ni que no nos permita representarlo. Rechazamos todo lo que nos aleje de la vida apropiada de congregación. Si alguien es un creyente que no practica la expresión de Elohim ni lo representa en su reino práctico hoy, sí, de forma práctica, que se visualice, que el mundo la vea, entonces es probablemente una persona que está menospreciando su primogenitura. Cuidado con eso. Ninguno de nosotros debe menospreciar su primogenitura abandonándola por algún deleite físico, por simples necesidades materiales, lo que sea que nos ofrece el mundo como sustituto. Por el contrario, tenemos que menospreciar todas las cosas del mundo actual, justamente al revés. ¿Sí? No hay nada más precioso que nuestra primogenitura, no hay nada más valioso que expresar a Elohim, representarlo a Él y participar de su reino. Si permanecemos en la vida de la congregación, vamos a trabajar para verla crecer y disfrutamos nuestra primogenitura, vamos a ser partícipes de ese reino venidero en donde sí vamos a expresar a Elohim y lo vamos a representar para el cumplimiento de su propósito en ese momento de manera cabal y completa. Esta es nuestra primogenitura.
Ojalá que todos seamos los Jacob de hoy, ¿sí? Y no los Esaú de hoy. Debemos alabar al Adón por su elección y agradecerle por su transformación. Y en todo caso debemos valorar nuestra primogenitura y respetarla por encima de las cosas. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten hacer. Hola, Roxana. Dice Carla, yo sigo un poco mareado con lo de la primogenitura de la mujer y del hombre. Es muy simple. El primogénito es el primer hijo, ¿sí? El primogénito de una pareja puede ser el primogénito del padre, pero no de la mujer. Si, por ejemplo, la mujer ya tuvo un hijo antes. Viceversa, si el padre ya tuvo un hijo antes, es el primogénito de la mujer, pero no del hombre. O sea, esa es la diferencia. Y la otra diferencia importante es que el primogénito del hombre es el primogénito de su fuerza, es el primogénito en la carne. Y el primogénito de la mujer es siempre el primer hijo que abre la matriz de la madre, ¿no es cierto? El primer hijo en nacer, el que abre el camino de los demás. Esa es la otra diferencia. Ese es el que Yahweh pide que sea consagrado para él, el hijo que abre la matriz, ¿sí? Ese es el primogénito que Yahweh desea como consagrado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Para los que no saben, les informo que ya abrí un chat que lo encuentran en el grupo, ¿no es cierto? Que se llama Preguntas y Respuestas, para que dejen todas las preguntas y respuestas que necesiten hacer, me las pueden hacer por ese medio, ¿no es cierto? Y eso puede beneficiarnos a todos al mismo tiempo. Es como los medios hermanos, algo así. Buenas noches, Gaby, ¿no? Ya no son buenas tardes, estamos terminando. Dice Mariel, tanto Sara como Rebeca hicieron por su cuenta cosas para ayudar al plan de Yahweh. Exactamente, ¿qué prefiere él? Realmente, si tenemos que decir qué prefiere es el descanso completo y absoluto en lo que él va a hacer. Pero él sabe que no nos vamos a quedar quietos, ¿sí? Ya lo sabe de movida, ya sabe, porque es nuestra condición caída la que nos empuja a hacer las cosas. Entonces, él toma esas cosas que él ya sabe que vamos a hacer y las utiliza en favor de que se cumplan sus designios, o sea, hace que de cualquier manera todo sirva, ¿no es cierto? Usa las cosas que hacen los buenos tanto como las cosas que hacen los malos, ¿no es cierto? Utiliza todo, porque en su omnisciencia él puede realmente planificar en base a todas esas cosas. Pero lo que realmente él prefiere es justamente lo que sea directamente, o sea, ¿qué es lo que él prefiere? ¿Qué es lo que lo satisface? Mashiach, ¿sí? La obediencia directa, perfecta, eso es realmente lo que él prefiere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, voy a dar por encerrada la charla. Ya les repito que cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, si no respondo en el momento, tengan paciencia, pero voy a responder. Déjenla en el chat de preguntas y respuestas, así nos sacamos la duda y nos ayuda a todos también, ¿no es cierto? Porque a veces que las dudas de algunos esclarecen también las de otros. Entonces los espero a todos el domingo para continuar con estas cosas, esta serie tan interesante y seguir aprendiendo. Gracias a ustedes. Shalom, hermanos, nos vemos todos el domingo.